Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperando que estén teniendo una excelente semana. Les voy a compartir el tema a desarrollar a lo largo de esta semana de diciembre. Será el tema de movimientos sociales, el tema que sin duda en estos últimos años ha sido un tema que ha tenido gran relevancia, sobre todo porque ha despertado en la sociedad el interés de ser partícipe de estos espacios y de utilizar los espacios públicos. Primero vamos a empezar definiendo qué es un movimiento social. El movimiento social es un grupo de personas que pueden ser más de 50 personas o para ser considerado un movimiento social tendrá que ser arriba de 50 personas que se unen para luchar por un mismo fin y para demostrar su opinión en contra de algo. Por lo general son expresiones políticas y callejeras que hay en la calle o que nosotros podemos percibir de repente en alguna manifestación. Entonces, lo único que tienen que tener para hacer un movimiento social será tener el mismo objetivo, evidentemente pensar igual y defender o demostrar su inconformidad para algo, los cuales tienen por objetivo cambiar algunos aspectos de la sociedad para hacerla más justa, solidaria e igualitaria. ¿Sí? Aquí los movimientos sociales normalmente surgen por una necesidad de manifestar justicia o de exigir una igualdad entre las personas que conforman la sociedad. ¿Cuáles han marcado la historia en México, los movimientos sociales? Tendríamos que remontarnos hasta el siglo XX para considerar el primer movimiento social como la Revolución Social, que fue parte de la Revolución Mexicana. Este es uno de los movimientos o de los pioneros en el tema de movimientos sociales. Posterior tendríamos el del Ejército Popular Revolucionario, que fue un movimiento militar en Guerrero y que buscaba un tema social y político y que surgieron los indicios de lo que eran las autodefensas, que hoy por hoy las autodefensas en muchos estados de la República ya se han logrado consolidar y que han logrado acaparar un poquito más el tema del movimiento social, la represión y la guerrilla. Estos fueron los primeros movimientos de hace algunos años o de hace algunos ayeres, ya casi 100 o más de 100 años, en donde marcaron la historia justamente estos dos movimientos sociales. Posterior tenemos el movimiento de Viva Cristo Rey, es el movimiento cristero que se conformó por campesinos y que creció hasta ser el movimiento social contra los resultados de la Revolución Mexicana, ¿no? Este movimiento de los cristeros, a lo mejor en ustedes ya es un poquito más sonado, porque lo vemos mucho justamente en historia, sobre todo cuando nos explican el tema de la Revolución Mexicana y de este antimovimiento que surgió después de los resultados que tuvo la revolución. Después tenemos el Halconazo, que es un movimiento social que surge después de lo que sucedió el jueves de Corpus Christi en 1971 en el entonces Distrito Federal. Este halconazo era en referencia a un grupo militar llamado los Halcones y que fueron los responsables de la muerte de 120 estudiantes que se estaban manifestando justamente en 1971. A finales de los 70, los profesores y estudiantes de la Universidad de Nuevo León presentaron una ley orgánica que proponía al gobierno paritario, al gobierno estatal, un desacuerdo para reducir drásticamente el presupuesto, y esto al final genera un descontento entre los estudiantes que posterior se manifiestan y sucede lo que pasó en el jueves de Corpus Christi. Después tenemos el movimiento del 68, que para muchos es el movimiento, pues técnicamente que identificamos más, sobre todo los estudiantes y sobre todo aquellos que estudiaron en la Universidad de Guadalajara. Este movimiento lo traemos como arraigado o lo pueden traer arraigado, ¿no? El movimiento
Hay que recordar que tuvo un antecedente, no es que saliera de un momento a otro la problemática del 68 y tampoco no fue un tema nuevo y no fue un tema que solamente en México ocurriera el tema de manifestarse a través de ser estudiante, ¿no? Aquí yo les recomendaría que si tienen oportunidad de revisar una película que está en Netflix que se llama El juicio de los siete, se podrán dar cuenta que estamos hablando de la misma época, del 68, 70, y que los movimientos no solamente estaban en México, sino también en otras partes del mundo. Entonces, si pueden revisarlo, estaría muy bien porque quedaría un poquito más claro el tema. El movimiento del 68 en la historia nos marca que el 23 de julio de ese mismo año era, en esa época la policía mexicana tenía fama de cometer abusos. A lo mejor hoy me van a decir que técnicamente en el 2020 sucede lo mismo, ¿no? Al final, en aquel entonces, la policía cometía más abusos que los que hoy puede cometer, debido a que hoy estamos todos muy expuestos al tema de las redes sociales o al tema de que alguien te puede grabar. La agresión de estudiantes en aquel momento era considerada muy excesiva y la UNAM, junto con otras universidades del país, se declararon en huelga justamente después de esto sucedido en julio. Ahí era el inicio de la disolución de los cuerpos granaderos y eliminaron las leyes del delito de disolución social y el castigo a los responsables por agredir a estudiantes. Luego de esta huelga del 68, las universidades o los representantes mandaron un pliego petitorio en el cual se incluía la liberación de todos los presos políticos y se pedía también un diálogo público y abierto con el Consejo Nacional del Gobierno Federal, esto para poder llegar a pues técnicamente a una solución, ¿no? En la que no perdiera ninguna de las dos partes. Lo que resultó complicado un poquito en el tema del 68 fue que México tenía la presión, todos los países éramos el centro de atención, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 68 nosotros éramos la sede de los Juegos Olímpicos o de la Olimpiada programada para iniciar el 12 de octubre. Hay que recordar que este movimiento o la matanza de Tlatelolco, ¿no? Pues fue suscitada el 2 de octubre y la presión social que traía el presidente en aquel entonces, Díaz Ordaz, en conjunto con los manifestantes estudiantes y la presión que estaban ejerciendo los estudiantes, pues desencadenó esta situación o este hecho que pasa a la historia como lo sucedido el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, cuando los estudiantes estaban manifestándose pacíficamente y fueron pues técnicamente orillados o técnicamente aglomerados en un mismo lugar y la policía lo que hizo fue cerrar todas las entradas o las posibles salidas que ellos podían tener para que ellos no salieran de la Plaza de las Tres Culturas y lo que hicieron muchos de los estudiantes cuando comenzaron a disparar el ejército, pues fue recluirse en las universidades y de ahí las imágenes tristes que podemos ver en ciertos documentales, ¿no? También les recomiendo que chequen los documentales de Tlatelolco, de la matanza de Tlatelolco. Hay uno en Amazon Prime y hay otro en Netflix para que quede un poquito más claro este movimiento del 68. En clase lo vamos a desarrollar un poco más el movimiento del 68 porque sin duda es uno de los que tiene más auge, pero también estaría bien que ustedes empezaran a buscar algunos datos o antecedentes, ¿no? Hay muchos libros del movimiento del 68 en el primer parcial cuando veíamos a los autores. Muchos de los autores empezaron escribiendo justamente de las irregularidades o haciendo periodismo social de las irregularidades cometidas en la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre del 68. Semanas antes de las Olimpiadas, evidentemente aquí ya había periodistas internacionales porque iban a cubrir los Juegos Olímpicos y pues al final la decisión fue enviar un mensaje contundente para terminar con la rebeldía de muchos años, ¿no? Lo que se hizo, lo que se decide con Díaz Ordaz es acabar con esta rebeldía que él llamaba el manifestarte libremente o el manifestarte pacíficamente para exigir una igualdad en los derechos y un frene o un cese a la violencia que se estaba viviendo con los estudiantes.
Posterior tenemos el movimiento de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero e intersexual, que sumó a la izquierda mexicana en contra de la represión del gobierno. Este movimiento surge en el 79 y lograron consolidarse como un verdadero movimiento en la celebración de la primera marcha del orgullo homosexual en México en el 2017. Se le reconocieron los derechos de igualdad y en algunos lugares el matrimonio civil. Hoy el movimiento LGBT y todas las demás siglas ha avanzado mucho, pero al final todavía está detenido en muchos de los temas y sobre todo en muchos de los derechos, ¿no? Sí están reconocidos, hoy pueden estar visibles algunos, pero siguen estando invisibles algunas personas, ¿no? Siguen sufriendo acoso, siguen sufriendo discriminación y evidentemente siguen siendo no bien vistos para la sociedad o siguen siendo vistos como los raros de la sociedad, ¿no? Después tenemos el movimiento o el caso de Ayotzinapa de los 43 normalistas que genera, a partir de aquí, se generan otros movimientos, ¿no? Como el movimiento de la paz con justicia y la unidad, que fue promovido por Javier Sicilia, y este movimiento, si ustedes recordarán, fue una caravana que empezó el 5 de mayo del 2011 y concluye el 8 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México. Esto y lo de Ayotzinapa, pues al final fue desencadenado por la violencia y las desapariciones que tenemos hoy en México. Posterior está el movimiento feminista, que también en clase lo vamos a abordar un poco ya más. El movimiento feminista surgió en el 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y la creación de esta dependencia fue evidentemente de importancia para atender a las denuncias. La creación del INMujeres y la suma de voces femeninas permitió evidentemente diagnosticar y saber el día a día que sufren las mujeres en el tema de discriminación, desigualdad, violencia y acoso, ¿no? Hoy lo podemos ver más palpable, hoy lo vemos más visible, pero al final está muy visible, pero al mismo tiempo cada vez está perdiendo más la capacidad de asombro, ¿no? Está visible que mueren 10 mujeres o que son asesinadas 10 mujeres por el tema del feminicidio, pero al mismo tiempo la sociedad sigue sin hacer nada, ¿no? Pareciera que nos estamos acostumbrando al tema de la violencia contra la mujer. Y bueno, yo dejaría dos preguntas a reflexión del tema. Esta es una parte introductoria del tema. Las conclusiones las veremos ya la siguiente semana. Y la primera pregunta sería, ¿cuáles movimientos agregarían ustedes a este 2020? Y la segunda pregunta sería, ¿por qué la gente creen que hoy sí se manifiesta, ¿no? ¿Cuál es la parte o qué le sucede a la sociedad hoy por hoy para que entonces sí salga a las calles a manifestarse? Y también dejaría para consulta y para que ustedes lo lleven para la siguiente clase, investigar tres preguntas o responder a tres preguntas además de las dos pasadas, que es qué son los derechos humanos, hay que investigar qué son los derechos humanos, cómo se violentan estos derechos humanos y qué necesitamos para manifestarnos en la calle. Son tres preguntas. Esto lo deberán de guardar en algún documento en su computadora, celular o en su cuaderno, como ustedes quieran. Nos servirá de consulta para la siguiente clase. Hay que anotar la fuente de donde se está sacando la información y en la siguiente clase terminaremos de concluir el tema de movimientos sociales y así como veremos algunos ejemplos del tema de movimiento social. Gracias, que sigan teniendo un excelente día.